El capítulo que corresponde esta noche, el libro de los Hechos, capítulo número 16. Capítulo número 16 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice la escritura de la manera siguiente. Gloria a Dios. Capítulo número 16. Dice la escritura, voy a leer frases de los diferentes versículos del capítulo 16. Verso 3. Quiso Pablo que éste fuese con él. Capítulo 3, verso 3, 16, 3 dice, quiso Pablo que éste fuese con él. Verso 5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Verso 6, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Verso 10, cuando vio la visión, verso 9, se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Verso 13, un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Versículo número 15. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Verso número 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, versículo número, quisiéramos leer ahora, versículo número 19, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Versículo que leemos ahora es el versículo número 24, al cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Versículo que leemos ahora es el versículo número 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y les hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y los llevó a su casa, les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Gloria a Jesús para siempre. Versículo último, 40. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, les consolaron y se fueron. Amén. Gloria a Dios. Digan gloria a Dios, hermanos. Tengan la bondad de sentarse. Gloria a Jesús. Esta noche hemos leído prácticamente todo el capítulo 16. Pero si se fijaron, no leímos toda la historia que ahí se relata. Es decir, de una manera coherente, continuada.
sino que leímos algunos versículos que más bien resaltan el espíritu del capítulo 16. Y de eso quisiéramos hablar, no de los relatos que aquí se dan de una muchacha endemoniada que hacía ganar a sus amos, de un carcelero que se convierte él y toda su familia, los relatos específicos, sino que notáramos más bien el espíritu que debe caracterizar a los discípulos o a los hijos de Dios, a los siervos de Dios, a la iglesia. El espíritu que caracteriza o debe caracterizar a la iglesia del Señor. Hay una pregunta en el capítulo 19 del libro de los Hechos. Y hay otra pregunta, no en el capítulo 19, sino en el Evangelio, cuando Jesús, dice la Biblia, que les dice a sus discípulos: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Porque ellos, ¿se acuerdan? Dice que la gente no quería recibir al Señor en Samaria. Entonces dice la Biblia que Jesús no se preocupó de la actitud de la gente. Pero los discípulos dijeron: maestro, ¿quieres que hagamos descender fuego sobre todos estos como hizo Elías? Entonces el Señor le dijo: ustedes no saben de qué espíritu son, porque yo no he venido a perder las almas de los hombres. Entonces este hecho de que se habla aquí, como se habla en el 19, cuando Pablo pregunta: ¿recibisteis el espíritu después que creísteis? Son preguntas de alguna manera que evidencian que la vida cristiana tiene un espíritu, una forma de ser, una forma de desenvolverse, y que no es nada que sea contrario a la verdad de Dios, o en un sentido que no cumpla con el propósito divino. Al contrario, parece que toda la Biblia está llena de un mismo carácter, de un mismo espíritu, de una misma intención. Eso es lo que precisamente hace valedero el texto, porque todo tiene un mismo espíritu. O sea que aunque se haya escrito la Biblia en 1600 años y con cerca de 40 escritores diferentes, todos guardan el mismo espíritu. Entonces, cuando nosotros llegamos a nuestros días, pareciera que nosotros mismos ya no tenemos el espíritu con que esto empezó. Es decir, digo, esto no me refiero a esta congregación, sino me refiero a la iglesia en general. Como que la iglesia en general ha perdido de alguna manera el espíritu o la intención con la que fue hecha. De tal manera que hoy la iglesia es un negocio. De tal manera que hoy la iglesia es un comercio. De tal manera que la iglesia hoy es un centro, sí, de adoración frívola, pero es un centro que pareciera haber perdido la imagen o la razón y el espíritu con que fue creada. Más bien, bueno, al grado, ustedes ya lo saben, tenemos hombres armados en las puertas de las iglesias con una escopeta. ¿Cómo va a creer? ¿Será el espíritu de Dios eso? En el nombre de Jesús, hermanos, si usted se mete aquí, le meto un escopetazo. ¿Será Espíritu Santo eso? ¿Será espíritu con que fue creada la iglesia? Entonces bueno, pero uno puede decir: no, es que muy peligroso el tiempo. No es la gente, es el tiempo, dicen, que está peligroso. Pero entonces la iglesia milita según la carne, igual que toda la gente. O la iglesia tiene otro espíritu. ¿Tiene otro espíritu o es el mismo espíritu que habita en los hombres? No, es otro. Nosotros nada tenemos que ver con la carne. El apóstol dice: aunque militamos en la carne, no estamos en la carne. Es decir, que podemos ser iguales a ellos. Trabajamos, vamos, venimos, hacemos, pero no estamos en la carne. O digan amén si ustedes no están en la carne.
¿O están en la carne? Bueno, están mitad en la carne y mitad en el espíritu. Pero parece que el espíritu de la iglesia de alguna manera se ha perdido. Y eso jamás debe de perderse. Por eso es que la iglesia, hermanos, pareciera que enfrenta una serie de situaciones que la detienen, que la frustran. Bueno, y es otro síntoma, es que solamente se pelea un pastor, dice: no, a mí no me honran como siervo, me voy a ir a abrir una iglesia allá por donde yo vivo. Dice el otro: yo también voy a ir a abrir otra por allá. No, yo me voy a ir a abrir otra por allá. O sea que una serie de inconformidades, todo ese montón de iglesitas a veces no es precisamente el reflejo de un desarrollo de la iglesia, sino que más bien es la inconformidad y carácter tan terrible que se mira dentro de la misma iglesia. En resumen, como que si el espíritu se haya perdido. No hay unidad. Dice: no, yo voy a estar aquí, pero yo no me meto con toda esta chusma. No, yo voy a estar aquí, pero yo no me gusta meterme con esto. ¿Y qué usted qué se cree, pues? Usted es un divisor. Usted es una persona que no tiene el mismo espíritu. Ahora, el espíritu es que se muestra aquí. Es un espíritu que no sé si ustedes captaron los versículos que leí. A veces uno predica hace unos días y ya no se acuerdan de lo que uno predicó. A veces uno dice, y le dice: hermano, ¿y qué fue el mensaje? Dice, no se acuerdan. Entonces ahora la idea es que si nosotros pusimos atención a algunos de los versículos que leímos, hay una sola verdad y un solo espíritu que se manifiesta en este capítulo 16, y que yo diría y me atrevería a decir que es todo el espíritu del libro de los Hechos. Todo el espíritu del libro de los Hechos es lo que básicamente se revela aquí. Porque me puse así curiosamente a ver 17, 18, 19, 20, 21, 22, y me fui para atrás, 15, 14, 13, 12, 10, 9, 8, 7, 6, hasta llegar al 1. Y parece que es el mismo espíritu. Un espíritu que debe de verdad, debe de caracterizarnos, o debe de ser la esencia que identifique nuestra vida, queridos hermanos. Fíjense que aquí hay un solo espíritu en todo, bueno, en toda la Biblia, pero en el libro de los Hechos, y ahora haciéndolo resaltar en el capítulo 16, hay frases, y ahora van a verlo. Dice: quiso Pablo, ese fue el primer versículo que leí del capítulo 16, verso 3. Dice: quiso Pablo que éste fuese con él. ¿A dónde? ¿A dónde? Quiso que fuese con él. Luego leí verso 5. Y las iglesias aumentaban en número cada día. Luego leí verso 6. El espíritu les impidió ir. Les impidió y les prohibió ir, dice, a Galacia, atravesando Frigia y la provincia de Galacia. Les prohibió el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Hablar la palabra, que fuese con él, crecía. Hablar la palabra. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Lo voy a repetir. Fuese con él. ¿A dónde? Fuese con él, primero. Segundo, se aumentaban en número. Tercero, el Espíritu les prohibió que fuesen a Asia, hablar la palabra. Les prohibió que hablaran la palabra. Fuese con él. Crecía en la iglesia. La palabra no fuera hablada en Asia. Fueron y el Espíritu les prohibió en Misia. En Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no les permitió tampoco. Luego dice, vio Pablo una visión y entendimos, dice, dimos por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el evangelio a Macedonia. O sea que es, ¿a dónde iba Pablo? ¿A dónde iba? No, ¿a dónde? ¿Ah?
Entonces, ¿a dónde no? ¿A qué? A predicar. Eso es lo que dice. Y le dijo, y quiso Pablo que él fuera con él. ¿Fuera a dónde? A predicar. Correcto. A predicar, a predicar, a predicar, a predicar, a predicar, a predicar. Y dice, y las iglesias crecían por causa de la predicación. El Espíritu le impide ir a Asia, ¿a qué? A predicar. Y luego va a Misia, y luego intenta ir a Misia y a Bitinia, y el Espíritu le dice, no vas a predicar. Y luego el varón macedonio se le aparece y entendimos que el Señor nos llamaba ¿a qué? ¿A qué? ¿A qué? A predicar. A predicar, a predicar, a predicar, a predicar, a predicar, a predicar la palabra. A predicar la palabra, a predicar la palabra, a predicar la palabra. Todos los versículos que leí tienen esa misma entonación. ¿De qué? ¿De qué? Solo usted, nadie más. De predicar, de predicar. Todos los versículos hablan de predicar, de predicar. Luego dice que mientras iban a la oración, pero la oración es una práctica piadosa igual, pero dice iban o sea, tenía una acción un accionar. Entonces el predicar la palabra es una acción de predicarla. Iban a la oración, es una acción de comunicarse con Dios. Y luego dice, eso ya estaban en Macedonia, en Filipo, ya estaban ahí. Entonces los metieron a la cárcel y dice, y la gente empezó a acusarlos y dijeron, estos hombres enseñan, verso 21, enseñan lo que no es lícito para nosotros que somos romanos, enseñan. ¿Qué es lo que hacían? Predicar, enseñar, orar, predicar, orar, enseñar, predicar, orar, enseñar, predicar, orar, enseñar, predicar, orar. Ese espíritu es el que prevalece en todo el capítulo. Y dice más, los metieron a la cárcel por andar enseñando la palabra. Entonces en la cárcel dice, pero a medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. O sea que esta gente no podían detenerla, hermanos. Tenían un espíritu de comunicación, de acción, de alabanza, de adoración, de oración, de predicación. Era imposible. Lo apedrean, se levanta, lo encalabozan, se va. No hay manera de detenerlos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenían un espíritu que se identificaba con el propósito de Dios. Hoy día, ¿saben qué hay que hacer? Hermanos, vengan, les vamos a enseñar cómo se evangeliza. Váyanse al diablo todos, hermanos. ¿Cómo va a creer que le van a enseñar a evangelizar a la gente? Le van a enseñar a evangelizar. Entonces, ¿qué diablos son ustedes? ¿Qué experiencia tienen? ¿Qué Cristo han conocido? Si Juan dice y Pedro dice, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Es decir, que a ellos, lo voy a decir de esta manera, los poseyó el Espíritu Santo de tal manera en el lineamiento de dar a conocer la gracia de Dios y la palabra de Dios y el nombre de Jesucristo a las naciones. Hoy a nosotros nos tienen que pagar para predicar. Y si no nos pagan, no predicamos. O sea, nos invitan de un lugar y entonces uno responde, mis condiciones son esta y esta y esta. ¿Tiene condiciones para ir a predicar? ¿Cómo así? Entonces, ¿qué espíritu tiene? Entonces, ¿cuál es el espíritu que prevalece hoy en la iglesia? ¿Cuál es el espíritu que prevalece y que debiera prevalecer según la historia del libro de los Hechos? Dice más la Biblia. Cantaban himnos a Dios a medianoche. Por supuesto, yo no sé qué alabanza cantaron. Pudieron haber cantado Él es mi paz,
ha quebrado todas mis cadenas. El Señor es mi pastor. No sé si tenía la misma melodía de hoy, pero han de haber sido los salmos o alguna invención, pero ellos cantaban a Dios. Y al mismo tiempo, ustedes saben que la alabanza tiene un doble propósito: honra a Dios y ministra a los oyentes. Entonces, al mismo tiempo estaban como predicando. O sea que el mismo espíritu prevalecía para hacer que aquellos hombres oyeran la verdad de Dios. Entonces dice la Biblia que en esas estaban cuando tembló y se abrieron las cárceles, las puertas de la cárcel. Entonces el carcelero, decidido a matarse, se agarra la espada y se iba a matar. Entonces Pablo le grita y le dice a gran voz, le gritó: no te hagas ningún daño. Le gritó: no te hagas ningún daño, aquí estamos todos. Y entonces él preguntó: ¿qué hago para ser salvo? Entonces ahí le predicaron la palabra. O sea que en la cárcel predicaban, afuera de la cárcel predicaban, en donde anduvieran predicaban. Predicaba en la cárcel, en el bote, en la embarcación, en el camino, y yendo a la oración predicaba. Y en el camino a donde fuera, echaba fuera demonios, sanaba a los enfermos. Andaban haciendo todo lo que debían de hacer en la actividad cotidiana. Hay quienes son hermanos solo ahora, 1 hora y media que están aquí en el culto, son hermanos, de ahí nada. Es decir, que no evangelizan, no oran por los endemoniados, no sanan a nadie, no hacen nada. Entonces no tenemos el mismo espíritu. La pregunta sería para nosotros: ¿de qué espíritu sois? Porque todo el día pasaron bravos, enojados, refunfuñando, gritándole a los hijos, a la mujer, al esposo, en el trabajo, diciendo un montón de cosas. Al venir aquí son santos. Váyanse, ya saben a dónde, hermano. El espíritu debe de prevalecer en lo que somos. Nosotros no somos una cosa en la calle y otra cosa aquí, pero lamentablemente sí. Somos una cosa en la calle y otra aquí, porque nos hemos acostumbrado a ser religiosos. Pero no podemos ser cristianos todo el día, ni ser cristianos cuando nos toca en la bolsa. Hermano, tengo una necesidad. Ay, fíjese que la acabo de prestar, no tengo, hermano. Hermano, necesitaba su vehículo. Ay, fíjese que todos los tengo malos, hermano. ¿Qué diablos son entonces, hermanos? No están en la actividad de la fe, ni de la promulgación de la fe, ni de la acción de Dios. Nada, nada, nada. Uno no puede contar con nadie, porque nadie está en el mismo espíritu que la iglesia del principio. Todos están ocupados, todos están en sus cosas, todos están en sus negocios, todos están en lo que hacen, pero no están en el espíritu que caracterizó a la iglesia del principio. ¿Cuál era el espíritu que caracterizó a la iglesia del principio? Predicar. Estaban involucrados en la expansión de un reino. Estaban involucrados en el sembrar de la palabra. Estaban involucrados en el rescatar de las almas. Es decir, en otras palabras, a ellos los había poseído un espíritu de realidades y de convicciones de lo que rodeaba su vida y de la vocación que habían recibido para salvar a los hombres. La sensibilidad había llegado a ellos, la convicción de lo que eran y de lo que era este sistema. Y mientras uno no tenga la convicción de este sistema, entonces uno se afloja y uno se relaja, de tal manera que uno ya no hace nada. Yo le he preguntado cuántas veces, ¿a cuántos les hablaron hoy de que Cristo viene, de que se van a ir al infierno eterno? ¿A cuántos se arrebataron del fuego hoy? ¿A cuántos les dijimos que es urgente salir? ¿A cuántos los obligamos? Fórzalos a entrar, dice la Biblia. Fórzalos a entrar. ¿A cuántos forzamos a venir hoy al culto? A ustedes nunca los he visto con un invitado. A muchos de ustedes nunca. Una mujer, un hombre sentado a su lado que verdaderamente lo hayan traído casi forzado. Nunca. Porque pareciera que la convicción nuestra y el espíritu que gobierna nuestra vida no es el mismo espíritu que gobernó a la iglesia del principio.
Estamos muy relajados. Nosotros no, los que somos líderes y pastores, no tenemos una estadística controlada, una visitación exhaustiva. No estamos pensando en trabajar, porque hay que hacer billete, hay que trabajar. Trabaja en la obra si para eso lo llamó el Señor. Trabaja en la obra si para eso lo llamó el Señor. Trabaja en la obra, las demás cosas serán añadidas. O decídase qué va a hacer de una vez. Trabaje para el mundo y hágase mundano y dé sus diezmos y sea fiel a Dios con sus diezmos. Pero si no va a trabajar ni allá ni aquí, entonces no haga nada. No sea hipócrita. ¿O será que solo Pablo podía vivir por la fe y nosotros no? ¿O será que solo Pablo podía tener las convicciones de trabajador? ¿Será que solo estos hombres eran los hombres de Dios y nosotros solo somos una caricatura de la realidad de la vida espiritual? En eso cae uno. Y viene una gente a pedirle consejo. ¿Y usted qué dice? Ay, Dios, yo estoy igual que usted, no friegue. Fíjese que me está fregando. Materialmente estoy acabado. Ya somos dos, le dice. ¿Qué otra cosa quiere? ¿Qué otro consejo quiere? Pues fíjese que no puedo ni dormir. Yo también, fíjese, exactamente. O sea que están fregados. Nosotros que tenemos el remedio, no lo tenemos. Nosotros que debiéramos de dar la vida y la esperanza como iglesia, invadidos, poseídos de un espíritu que rescata las almas, de un espíritu que anda buscando dónde está el endemoniado, dónde está el enfermo, dónde está el poseído, dónde está el pecador, para sacarlo y animarlo a vivir una vida cristiana. La iglesia ha entrado en una pasividad y se ha ocupado del mundo y del sistema en lugar de ocuparse de lo que compete a su llamamiento. Y yo se los he mencionado muchas veces, pero tal vez en esta la escala. Cuando el pueblo de Israel iba a salir de la esclavitud de Egipto, vino Faraón y dijo: este pueblo está con esas ideas de que su libertador ha llegado, porque Moisés había llegado. Está con esas sus ideas de que se van a ir de este mundo y van a la patria, a una patria que Dios les dio. Empezó a deducir Faraón. Ya sé lo que haré, dijo. ¿Qué fue lo que hizo Faraón? Les voy a aumentar el trabajo, dijo. Que se ocupen de lo material y ahí los agarro a todos. Que los voy a fregar materialmente. Y entonces materialmente los empezó a presionar y a presionar y a presionar. ¿Para qué? ¿Para qué? Se olvidaran de la iglesia. Se olvidaran. No, ya no voy ahora ya no voy a las 8 a la iglesia. Los pastores dicen: ya no voy a la iglesia. Yo no voy. ¿A qué voy a ir? Claro, porque no hay ni qué hacer, porque nunca ha trabajado en la obra. ¿Y a qué se va una empresa? A trabajar desde las 8 de la mañana, desde las 10 de la mañana, desde las 9 de la mañana. ¿A qué se va? A trabajar. La iglesia parece que haber perdido el espíritu de trabajo, el espíritu que la compromete y que la identifica como un verdadero salvador. De tal manera que le dicen a este carcelero de Filipo, le dice Pablo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Miren, hermanos, esto es un milagro tremendo. Los sacó de la cárcel a esa hora de la noche. Les fue a curar las heridas que él mismo les había hecho. Les dio de comer, les puso a la mesa, les dio de comer. Y el papá, o sea el carcelero, retó a toda la familia para que oyeran a Pablo. Oyeron a Pablo y los retó y bautizó al carcelero y a toda la familia a esa hora de la noche. Digan gloria a Dios, pues, hombre. ¡Ah! Usted anda buscando gente así, como quien dice, como que es bocado. ¿A quién bautizo? ¿A quién sano? ¿Cuántas almas? Bueno, lleva una agenda. Llevo solo una este año, Dios me libre. ¿Cuántas familias tengo que ganar? Se hunde el país. Miren, el país no se está hundiendo por nada más que porque la iglesia ha perdido el espíritu de evangelización. No es otra razón. No es otra razón. El mundo se hunde porque la iglesia ha dejado de ser columna y apoyo de la verdad. El mundo se hunde porque la iglesia ha perdido el espíritu que la identifica con la verdad de Dios. Es decir, que tenemos que ganar el Salvador para Cristo.
Tenemos que salvar nuestra familia, tenemos que salvar nuestros vecinos, tenemos que ganar al que se nos cruce. Y cuando usted esté en esa actividad, porque Pablo dice, intentamos ir a Bitinia y el Espíritu le dijo que no, pero estaban intentando, estaban luchando. Luego dice, vámonos al Asia a buscar chinos. Y lo para el Espíritu. No, todavía no, le dice, todavía no. Vayan a Macedonia, ahí los quiero. Es decir, que era tanta la actividad que el Espíritu Santo aparecía para guiarlos. A nosotros ya no nos guía el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostados. Guíame, Señor. Guíame, ¿qué hago, Señor? Claro, partida de haraganes. No están en el Espíritu. Una vergüenza, acostados. No digo físicamente, no digo literalmente, digo espiritualmente. Nosotros estamos pensando en un día, yo y mis hijos tendrán una gran herencia. Un día saldré de esta pobreza que ha sido tan dura. Si nosotros todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, podemos tener y no tener. Lo que es una verdad es que si las aves, Él las alimenta, lo alimentará usted y a mí para siempre. Pero ¿dónde está el problema? El problema está en el temor que Satanás pone, o que Faraón le puso al pueblo hebreo. Le dijo, eso están jugando, creen que esto es la religión. Dijo él, eso es un juego. Los voy a cargar materialmente y vamos a ver si responden. Los cargó materialmente para que se olvidaran de su responsabilidad espiritual y que el espíritu evangelizador cesara en ellos. ¿Por qué no llevan una agenda de cuántas almas han ganado en un mes? ¿Por qué no llevan una agenda cuántos bautizados hicieron en un mes? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si llevan agenda para su gasto. ¿Por qué si llevan agenda para sus compromisos y no llevan agenda para lo que es la evangelización? ¿Cuál es el espíritu que tienen? ¿Cuál es? Ustedes me asustan, hermanos. Me asustan a saber si no son hermanos. Señores y señoras, mejor les voy a decir así, señores y señoras, jóvenes y señoritas, niños y niñas, viejos y viejas, acepten a Cristo esta noche. Pastores, aceptemos a Cristo esta noche. Y aunque se pongan serios, es una forma de decirlo, hermano. Aquí mismo he tenido pastores que después del mensaje me reclaman. Usted dijo eso por mí, hermano, me dicen. ¿Y por qué le iba a decir, pues? ¿Y por quién? ¿Y no Dios lo ama, pues? ¿O quiere que estoy predicando a las paredes y a las columnas? No, es por usted, por usted, por usted y por mí. Por cada uno de nosotros. Porque Dios nos ama. Si no, ya nos hubiera abandonado y jamás nos exhortaría. ¿Cómo es que dice la Biblia? Que el padre, al que ama, al hijo que ama, lo disciplina. Y si Dios nos habla y usted se siente algo, este hermano por mí lo está diciendo. Claro, es por usted, hermano. Identificó bien el tiro. Por ustedes. Si yo dijera, por ejemplo, usted es una marica y usted es marica, es porque usted era la marica que necesitaba oír que era marica. Si yo le digo que usted no trabaja, es usted que sabe si trabaja o no trabaja. Pero no agarren llave contra mí. Aunque aquí apedrearon a Pablo, como que si Pablo era el responsable. Y Pablo no. Pablo que anunciaba era la palabra de Dios, que vinieran a Cristo, que creyeran en Él. Y sí, el negocio se les caía, porque se les cayó el negocio de esta muchacha adivinadora, se les cayó el negocio. Entonces por eso los metieron presos. Pero los metieron presos, pero en la cárcel se fueron a ganar al carcelero, a la familia del carcelero, y impresionaron a todos los presos, porque no podían dejar de decir lo que habían visto y lo que habían oído. Queridos hermanos, esta noche, más que ser bautizados con el Espíritu Santo y que hablemos todos en lenguas extrañas, y que todos nos bautice el Espíritu y hablemos en lenguas extrañas, el Espíritu nos debe de bautizar en el sentido de ponernos una carga evangelizadora por el país y por las naciones. ¿Cómo va a creer que vamos a estar de brazos cruzados
Mientras mueren miles y miles de almas. ¿Por qué no están pensando irse de misioneros a Venezuela? ¿Por qué no están pensando irse misioneros al África? ¿Por qué no están pensando, o aquí mismo, aquí mueren cuántos miles al año? ¿Cuántos miles al año? 7, 8,000, 10,000 personas al año mueren aquí violentamente. Y nosotros todavía callamos en los buses. Tenemos miedo, se van a subir los que asaltan. ¿Por qué usted no se pone de pie y les predica que Cristo es el camino, la verdad y la vida? Nos han amedrentado, nos han acobardado, nos han acorralado. Y el espíritu de la iglesia jamás fue ese. Dice la Biblia que después de que se ganó a la familia, el carcelero, a saber cómo hacía, los volvió a meter a la cárcel. Y en la mañana ahí estaban otra vez en la cárcel. Pero ya se habían ganado al carcelero, a la muchacha endemoniada, a Lidia. Habían orado por ella en el camino y habían ido a la oración junto al río. Es decir, que fueron junto al río a buscar a la gente. Un día de estos pasé aquí por de los pocos lavaderos públicos que quedan todavía, aquí por la 5 de noviembre. Y no me acuerdo en qué otro lugar, sí fue en otra ciudad. Pasé por ahí y pensé, aquí es buen lugar que las hermanas vinieran a predicar. ¿Por qué no se compran una bolsa de rinzo y se van ahí? Vaya, quieren rinzo, regalado, una tacita para cada una de ustedes. Y aparte de eso, Cristo las ama, sinvergüenzas, viejas, tramposas. No, nosotros no buscamos ya esos lugares de concurso. Tenemos que ir a buscar los lugares de concurso. Es decir, que nosotros andamos, es como ir a pescar y quedarse en la orilla todo el día, en la pura orillita, tirar la red. Todo el día ahí, no, hay que meterse mar adentro. Hay que buscar las estrategias. Si ese es el espíritu de la iglesia, y para eso el Señor la dejó en la tierra, nosotros no podemos quedarnos. Y lo peor, ¿saben qué? Nosotros decimos, ¿cómo está, hermano? Bien, dice. ¿Bien qué? Bien acabado, quebrado, anémico. Estoy hablando espiritualmente. Anémico, enfermo, frustrado, confundido. Está con, bueno, tiene todas las enfermedades espiritualmente que puedan haber, porque no ha recuperado el espíritu evangelizador que debía de tener. A nosotros lo que nos da vida es la comunicación del mensaje. A nosotros lo que nos da vida es llevar la vida a otros. Y hablan de eso, del mar muerto. Que el mar muerto, ¿saben por qué es muerto? ¿Sabían que el mar muerto es más denso que todos los otros mares de la tierra? Usted se tira al mar muerto y no se hunde, se queda sentado en el agua, como que gelatina. ¿Saben por qué es denso? ¿Y por qué no tiene vida? No hay peces ni nada en el mar salado o muerto. ¿Saben por qué? No voy a decir ¿y por qué es salado? Eso no es el punto. Es porque no tiene desagües. Y usted tiene desagües. ¿No será que usted está salado también? Y muerto. Hola, hermano Mar, ¿cómo estás? No Omar, sino Mar. ¿Cómo estás, Mar? Mar salado, mar muerto. Porque usted no da nada a nadie, ni materialmente, ni espiritualmente, nada, de nada, nada, ni la palabra. ¿Por qué no predicar la palabra? Este mundo se va a terminar, este mundo va a perderse y nosotros no hemos hecho nada. Termino con esto para que nos vayamos a evangelizar. Hace algunos años, cuando yo era un poquito más joven, en la noche nos juntábamos con los jóvenes y nos íbamos ahí a buscar a los jóvenes, donde están esos muchachos parqueados con sus motos en las gasolineras, donde están esa gente tomando, esperando los mariachis. Hoy la iglesia tiene miedo de todo. Hermanos, váyanse rápido porque ahí viene el coco, se los va a comer. Y todos los hermanos, ay, vámonos pues. Todos. Y la emergencia nacional que hay. ¿Qué nivel de emergencia hay para las almas? ¿Qué nivel de emergencia hay? El nivel rojo. No es anaranjado, ni amarillo, ni verde. Es nivel, hermano, de primer nivel, de primera categoría. Nosotros debemos de accionar. Miles de niños que están aprendiendo a ser malvados.
¿Por qué no se ha inventado ir a una colonia con los pastores y ganar los niños, hacer una piñata para traer niños y decirles: Cristo te ama, niño, y ponerle las manos encima? ¿Por qué no vienen al ayuno las mujeres? ¿Por qué no vienen a practicar y decir: mujeres, vamos a los hospitales, vamos a las cárceles? Estamos pensando en ir a trabajar. Vamos a trabajar. Faraón nos engañó. Nos engañó. Antes venían, ahora ya no. Antes íbamos, ahora ya no. Yo le contaba a un hermano que en otra época también, lamentablemente, pero teníamos actividades jóvenes todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Lunes íbamos a la neumología, aquí, allá, Los Planes. No era aquí, era en otro país, pero íbamos a neumología. Todas las noches a 2 hospitales, a traumatología del Seguro Social, 2 noches en la semana. Miércoles, una reunión de jóvenes para impulsarlos. Sábado y domingo, a buscar los parques, a buscar dónde evangelizar. Hoy, ese espíritu parece que lo metieron en un bote y lo cerraron. Ya no hay espíritu que pretenda evangelizar. Con eso es lo que termino ahora. Ustedes que son del grupo musical, ay Dios, hermanos. ¡Ah! Yo con un grupo me iría a todos los kioscos de todos los parques del Salvador y tocaría ahí gratis para todo el mundo y luego predicar. No, ¿saben qué están esperando ellos? Que los inviten a una campaña. Si hoy ya nadie predica, hombre, con un talento como ese, yo estaría en todos los kioscos de los parques de aquí, desde Santa Tecla, la Plaza Central aquí, allá por allá, en cada pueblo, ganando almas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ese espíritu se fue. Ahora voy a terminar con esto. En los días de Esther, y es lo último que digo, Mardoqueo le mandó a decir a Esther: Esther, levántate, ve ante el rey, intercede, porque el pueblo judío va a ser exterminado. Hombres, mujeres, niños y todos sus bienes serán confiscados y serán muertos. Levántate. Y le mandó una copia del decreto del rey. Se la mandó una copia. Yo no sé a dónde fue. No fue al Office Depot de ahí de las Cascadas a sacarla. Ahí no hubiera podido sacarla. ¿Dónde y cómo hizo la copia Mardoqueo? No se sabe. Pero le hizo una copia y se la mandó. ¿Y saben qué hizo Esther? Dijo: díganle a Mardoqueo que el rey no me ha llamado en estos 30 días. Y hay una sola sentencia para la persona que se acerque al rey: morirá. Entonces yo no quiero morir. Ah, qué linda. ¿Y para qué Dios te puso como reina? Para que pases en afeites, en manicures, pedicures, tinte. Hoy lo quiero algo rojo, hoy lo quiero más claro, hoy lo quiero bien negro. Váyanse al diablo, hermanitos. Hoy las pestañas las quiero más largas. ¿En qué estamos? Entonces Mardoqueo, cuando oyó lo que Esther le dijo, esta vieja no está en nada. Esta no está en el espíritu que yo estoy. Entonces le mandó a decir: mira, Esther, le dijo, última vez que te digo, no creas que porque estás ya en el reinado escaparás el día cuando se ejecute la sentencia del rey. Tú y tu casa, aunque hayas alcanzado el reino, perecerán. Entonces la Esther se sacudió y entonces le dijo: díganle ahora a Mardoqueo que ayune por mí, y yo y mis doncellas ayunaremos y me presentaré delante del rey, y si perezco, que perezca. Gloria a Jesús, gloria a Dios.
¿Ustedes están dispuestos a morir de hambre por Cristo? ¿Están dispuestos a morir? No. No, nosotros no estamos dispuestos a nada. Esteres antes, no después. Estamos muy contemplativos de nosotros mismos y no contemplando la urgente necesidad, porque hay un exterminio para los hombres. Satanás ha descendido a vosotros sabiendo que le queda poco tiempo y está haciendo de las suyas. Hermanos, en el mundo está reclutando jóvenes, reclutando niños. La droga se ha popularizado. Hay en Washington, el este de Washington, es donde más policías están destacados el día de hoy, porque no pueden controlar la droga. La droga ha invadido Washington, el este de Washington está atestado de droga. ¿Y la iglesia qué hace? ¿La iglesia qué hace? ¿La iglesia qué hace? Preocupada dónde va a pasar sus vacaciones, preocupada dónde va a ir a pasear, preocupada si no tiene o tiene, cuando el mundo perece. Ya no se puede. Consagrémonos al Señor y a su obra para siempre. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Hemos terminado este breve discurso. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque nos hablas, nos exhortas para que pensemos qué haremos, Señor, como iglesia. Señor, queremos estar en el mismo espíritu que tú estuviste y estuvieron los apóstoles y la iglesia al principio. Aquí está mi vida, Señor. Yo quisiera esta noche hacer algo con sus ojos cerrados. ¿No quisieran venir aquí al frente y decirle: Señor, usa mi vida? Devuélveme ese brío, que no cese de predicar de día y de noche, como dice la Biblia. Y no cesaban de predicar a Jesucristo. No cesaban de predicar a Jesucristo. Vamos, vengan, hermanos. Digámosle al Señor: Señor, renuévame. Renuévame. Vamos, vengan, salgan de su lugar, mujeres que ya no ganan almas, hombres que ya no evangelizan, pastores que están pensando en lo material. Vamos, vengan, hermanos, vengan al frente, vamos. Aquí vamos a terminar el culto después de esta oración. Vamos, vengan más hermanos, más hermanas. Renuévame. Renuévame. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón.